Cascanueces, como un ballet y un juguete, dominaron la Navidad. Es temporada navideña, por lo que casas y centros comerciales se engalanan con adornos de la temporada. Pinos con esferas, renos con narices iluminadas, Santa Clauses por todos lados y obviamente cascanueces. No las pinzas de metal, sino los soldados de madera que en teoría deberían abrir nueces, pero que en realidad se limitan a hacer una parte más del decorado, no sirven para nada. Si lo pensamos mucho, no es extraño que una figura de soldado sea parte de una fiesta que quiere celebrar paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hoy vamos a ver cómo este soldado se convirtió en el ícono navideño que es hoy en día. Y ya que estamos en eso, ¿por qué come nueces? Lo cierto es que no se sabe exactamente cuándo los cascanueces soldados se comenzaron a asociar con la Navidad. Aparentemente, esto tiene que ver más con que a los humanos les gusta comer nueces, que se cosechan en otoño, por lo que es lógico que muchas recetas de la temporada las tengan como ingrediente. Como las nueces no son tan fáciles de abrir con las manos o con los dientes, a alguien se le ocurrió golpearlas con unas piedras y crear el primer cascanueces. Con el tiempo esta herramienta se fue mejorando, al punto que los romanos ya tenían cascanueces de metal en el siglo IV a.C. En cuanto a los cascanueces de madera, los primeros ejemplares eran 2 simples trozos de madera. Después de todo, eso de golpear las nueces funciona bien. Es hasta los siglos XV y XVI que en Francia e Inglaterra se empieza a tallar la madera para que los cascanueces no solo fueran funcionales, sino también bonitos. Para los siglos XVIII y XIX, Suiza, Austria e Italia ya contaban con artesanos que les daban a los cascanueces formas de animales o de humanos. Y los cascanueces con apariencia de soldado, pues estos empezaron a aparecer en Alemania por el siglo XVIII, cuando la actividad minera en los montes metálicos se detuvo y la población tuvo que buscar nuevas oportunidades laborales, por lo que surgieron emprendedores jugueteros en el área. Los cascanueces se volvieron regalos populares en Navidad, convirtiéndose en símbolos de buena suerte y de protección, porque alejaban a los malos espíritus con sus grandes mandíbulas. Bueno, eso es lo que dice Jacob Grimm, el hermano mayor de los hermanos Grimm, que escribieron los cuentos de hadas, en su libro de mitología alemana, publicado en 1835. El cascanueces soldado, como lo conocemos hoy en día, se lo debemos a Wilhelm Friedrich Furchner, conocido como el padre de los cascanueces, quien se inspiró en el cuento ilustrado El Rey Cascanueces o El Sueño del Pobre Reinhold, escrito por Rick Hoffman y publicado en 1851 para crear al primer cascanueces producido en masa ahí por 1870. Esto tal vez explique por qué en Alemania son populares los cascanueces de Navidad. Pero ¿qué hay con el resto del mundo? Todo empieza con E.T.A. Hoffmann, quien en 1816 da a conocer su cuento El Cascanueces y el Rey de los Ratones. Este cuento es considerado algo oscuro, al punto de que hay debate de si es apropiado para niños, y en su momento no fue tan popular. Pero no importa, porque Hoffmann ya tenía un gran fan en Francia, Alejandro Dumas padre, que si no lo sabes es el que escribió Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Dumas era así súper fan, tan fan que no lo paraba el que no sabía alemán, y no lo paró y decidió que él iba a traducir los cuentos completos de Hoffmann al francés. En realidad, más que una traducción, la historia de un cascanueces de Dumas es una adaptación, agregando algunas descripciones y cambiando ciertos detalles diminutos, como el nombre del personaje principal. De ahí que la niña a veces se llame Marie y otra sea Clara. Esta versión azucarada estaba indudablemente dirigida al público infantil, y al parecer sirvió para que tuviera un mayor éxito que incluso atravesó fronteras, llegando a la Rusia imperial. Sucede que el director de los teatros imperiales, Sobolovsky, necesitaba un nuevo hit y se le ocurrió pedirle al compositor Tchaikovsky que se escribiera una doble función de ópera y ballet. Aquí no nos importa la ópera, pero si te da curiosidad, se trata de Yolanda. Para el ballet,
Cebulowski decidió adaptar el Cascanueces de Dumas y reunir al equipo encargado de darle vida a la Bella Durmiente, que la habían hecho antes. Él mismo colaboró con el libreto al lado del coreógrafo Petipa, mientras Tchaikovsky decidió hacerse cargo de la música basándose en unas notas muy precisas de Petipa. Hay muchos mitos alrededor de esta primera versión del Cascanueces, incluyendo que Tchaikovsky lo despreciaba por completo. La cosa es que cuando Tchaikovsky habló mal del Cascanueces, él estaba un poquito frustrado porque el cuento no le inspiraba tanto como La Bella Durmiente, por lo que estaba retrasado en la composición tanto del ballet como de la ópera. Al final, terminó pidiendo tiempo extra para entregar la tarea, y parece ser que estuvo satisfecho con el resultado, ya que presentó parte de la música, lo que ahora conocemos como la suite del Cascanueces, antes del estreno oficial del ballet con bastante éxito. Al final, la música no fue el problema. La mayoría de los críticos concordaron en que eso fue lo mejor de todo. Algunos incluso lamentando que tan buena música se desperdiciara en tan pobre historia. Eso sí, también hubo quien se quejó de que era demasiado o de que algunas partes eran insípidas. Aparte de la historia y del uso de niños como protagonistas, la coreografía también se llevó unos duros golpes. Esto pasó porque Petipa se enfermó cuando apenas empezaban los ensayos, así que dejó a su asistente, Ivanov, de encargado. Y pues muchos dicen que no le echó tantas ganas, distrayéndose de cuando le hablaban de cartas, o sea, cuando recibía sus mensajitos, y dejando que algunos bailarines improvisaran e hicieran lo suyo. Aunque no tuvo un éxito inmediato tras su estreno en 1892, el ballet se siguió interpretando en su tierra natal. No fue sino hasta 1934 cuando el Cascanueces se presentó por completo en el extranjero. Antes solo las habían presentado pedazos. ¿En dónde? En Londres, coreografiado por Nikolai Sergeyev, quien logró escapar de los bolcheviques con notas de varios ballets clásicos en su equipaje. En 1940, una versión resumida del ballet llegó a los Estados Unidos. Para ese entonces ya se empezaban a usar los cascanueces como decoración navideña en Norteamérica, porque durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados habían descubierto los juguetes alemanes y se llevaron uno que otro como recuerdito. Pero algo más importante ocurrió ese año, que ayudó a que el público en general conociera, aunque solo fuera, a la música de Tchaikovsky. Disney incluyó en su película Fantasía a la suite del Cascanueces. En este segmento no hay ningún Cascanueces a la vista. No tiene historia definida y es más bien una representación del paso de las estaciones. Pero ayudó a difundir la música del ballet y el rumor de que Tchaikovsky odiaba su composición a través del poder de las caricaturas. Así, en 1944, cuando William Christensen montó la primera versión completa para el ballet de San Francisco, el Cascanueces ya era algo conocido en los Estados Unidos y otros países como una experiencia artística y cultural apta para todo público. Aunque San Francisco puede presumir de tener el primer Cascanueces norteamericano, 10 años después, el Ballet de Nueva York estrenó una de las versiones más emblemáticas. La coreografía de George Balanchine, quien es considerado como el padre del ballet norteamericano, retomó algunos elementos de la versión de Petipa e Ivanov, como usar niños de protagonistas, pero también le dio su propio giro, reacomodando escenas e incluso añadiendo música del entreacto de La Bella Durmiente. Se dice que Balanchine le tenía gran aprecio al Cascanueces, porque le tocó interpretarlo de niño en Rusia, aunque se le ocurrió presentarlo porque el Ballet de Nueva York ya había interpretado los otros dos ballets de Tchaikovsky. Como sea, Balanchine se dio cuenta de lo popular que era el Cascanueces, ya que su estreno fue un éxito, que algunos dicen salvó el ballet de la bancarrota, por lo que decidió presentarlo por temporada navideña año tras año, una tradición que desde 1954 solo se ha visto interrumpida una vez por la pandemia del 2020. El Cascanueces de Balanchine no se limitó al escenario de Nueva York, siendo presentado por otras compañías de ballet en Estados Unidos, Italia y Dinamarca. También fue televisado por CBS en las navidades de 1957 y 1958, y llegando luego a la pantalla grande en 1993. Para ese momento, el Cascanueces ya era parte de la Navidad, con presentaciones anuales en San Francisco y Nueva York.
y apariciones en anuncios de temporada tanto en revistas como en televisión. Pero ¿por qué gustó tanto el Cascanueces? Por un lado, es uno de los ballets más accesibles. No se necesita mucho conocimiento previo para poder disfrutarlo. Disney ayudó a que no fuera tan disparatada la idea de ver copos de nieve, hadas y dulces bailar solo porque sí. Balanchine le dio un aire de nostalgia al decidir no modificar el lugar y tiempo en el que se desarrolla la historia, pero también adaptó lo que aprendió en su tiempo en Broadway y Hollywood para acercar más a la audiencia. Además, es una historia navideña que promueve valores familiares y no se mete con la religión, haciéndola apropiada para un público más variado. Finalmente, uno de sus puntos más criticados en su estreno, el uso de niños en varios papeles, incluyendo a los protagonistas, se ha convertido en uno de sus fuertes. El Cascanueces se ha convertido en una forma de acercar a los niños a la cultura, al punto que tal vez sea el único ballet que muchas personas ven en su vida. Tanto así que para algunos la Navidad no es Navidad si no han visto al menos una presentación del Cascanueces. A pesar de que Estados Unidos fue de los primeros países que vio florecer al Cascanueces, el resto del mundo también lo ha adoptado y redefinido, como China, cuyas presentaciones suelen hacerse por el Año Nuevo y combinan aspectos culturales de la región. Francia, Alemania, Canadá, Japón, Corea del Sur y Australia se encuentran dentro de los países que tienen presentaciones anuales del Cascanueces. La Royal Opera House del Reino Unido ha presentado alguna forma del ballet desde 1931, con su actual versión anual siendo coreografiada por Peter Wright en 1984. La Compañía Nacional de Danza de México comenzó a realizar presentaciones anuales de la coreografía de Nina Nova en el Palacio de Bellas Artes en 1980, para luego mudarse al Auditorio Nacional en el 2001. Y así es como los soldados cascanueces se infiltraron en las celebraciones de diciembre. Ahora nos queda preguntarte, ¿has visto alguna versión del Cascanueces? ¿Cuál crees que sea la mejor y por qué es Barbie en el Cascanueces? Si te gustó este video, no olvides darnos me gusta y compartirle con todos tus amigos, familiares, conocidos y el chat del grupo de baile. Y si quieres saber por qué otras personas, historias o tradiciones se han vuelto iconos populares, no olvides visitar nuestro canal Argonautas de la Cultura. Nos vemos en el siguiente video.